Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Buenos días a todos los televidentes que están en sintonía por Majestad TV y también a quienes se conectan en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram @buenasaludec y también nos pueden ver en Facebook como Majestad TV, porque estamos en vivo para que ustedes puedan disfrutar de la información que tenemos preparados para usted hoy en nuestra programación matinal. Pues antes de iniciar nuestro programa, también hacerles una breve mención que si usted desea oír mejor, Centros Auditivos OVI en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calzacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre Casa del Balón y Secado. Ustedes pueden contactarlos siguiéndolos en sus redes sociales como OVI Santo Domingo, porque ellos tienen audífonos medicados para todas las edades con inteligencia artificial y tecnología de vanguardia. Vamos a leer nuestra frase de hoy que dice: cuidar tu salud hoy es intentar que tengas un mejor bienestar mañana. Y hoy en nuestro programa está con nosotros la doctora Sandra Zambrano. Ella es endocrinóloga, ella viene de la clínica Santa Anita y el tema que vamos hoy a ver es sobre diabetes y obesidad. Así que muy atento a aquellas personas que de pronto están identificándose con este tema, porque ya en breves minutos estaremos con nuestra querida doctora Sandra Zambrano. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Ya estamos de vuelta de nuestro programa Buena Salud. Bienvenidos a quienes se están conectando en redes sociales. Estamos en vivo en Facebook también para que ustedes puedan realizar sus preguntas si así lo desea. Ya está en nuestro set nuestra doctora Samantha Zambrano. Ella es endocrinóloga, viene de la clínica Santa Anita y hoy vamos a hablar de diabetes y obesidad. Es un placer tenerla, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Igual buenos días a toda la audiencia. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy para hablar un poquito de lo que se considera actualmente la nueva pandemia del siglo XXI, que es la diabetes y la obesidad. Así es. Y pues bueno, para entrar en materia, empecemos con la diabetes. ¿A qué llamamos diabetes? ¿Por qué hay que tomar en consideración y en cuenta de pronto alguna sintomatología que estemos presentando nosotros actualmente? Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza principalmente porque hay un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Esto se puede producir por dos causas. Primero, porque no hay una cantidad suficiente de producción de insulina por parte del páncreas, o porque hay una resistencia a la insulina, es decir, que esta insulina que se produce no trabaja de forma adecuada. Y eso hace que los niveles de glucosa en sangre se eleven. La glucosa elevada en sangre es tóxica para nuestro organismo y puede afectar varios de nuestros órganos, por no decir todos. Así es. Esta diabetes, doctora, ¿es una diabetes que se puede heredar o es una diabetes que se la adquieren con el tiempo? La diabetes tiene un componente genético, sí tiene un componente genético, un componente hereditario. Hay mayor probabilidad de que un paciente que tiene familiares de primer grado con diabetes presente diabetes. Sin embargo, hay otros factores ambientales que influyen, que son el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, y además una alimentación poco saludable. Entonces, cuando ya una persona tiene puede ser, digamos, de un nivel que sea hereditario, uno tiene que tomar como que más en cuenta, tal vez, si mi papá fue diabético, si tengo un abuelo o de pronto un hermano mayor, tengo que tal vez hacerme algún tipo de estudio para saberlo, o simplemente tengo que estar constantemente de pronto cada año, digamos, haciéndome controles para saber que no me vaya a desarrollar esta enfermedad. Son aspectos que hay que considerar, porque como dije, la parte hereditaria es bastante importante. Sin embargo, como la diabetes se ha vuelto una enfermedad tan frecuente en nuestra población, se considera que todo paciente o toda persona mayor de 35 años debería hacerse exámenes para pesquisar diabetes. Muy bien. Una persona con diabetes que ya, mejor dicho, antes de decir que sí tenga diabetes, una persona que de pronto tiene muchos malos hábitos, que puede ser malos hábitos o tal vez antojos, digamos así, que si tomo café, pues lo tomo con mucho azúcar, que si prefiero tomar bebidas azucaradas en vez de tomar agua. Entonces, eso puede ser como que un indicio a que una persona pueda tener diabetes. Consumir los alimentos con mayor cantidad de azúcar no estrictamente va a hacer que un paciente presente diabetes, pero sí aumenta la probabilidad. Y sobre todo si también hay el componente genético del que estamos hablando, una dieta poco saludable y falta de ejercicio físico. El sedentarismo es otro problema que se atribuye también, o contribuye más bien dicho,
a la presencia de diabetes y obesidad también. Ya, ahora, dentro de los primeros síntomas o signos que se puedan evidenciar o pronunciar en una persona, ¿cuáles serían? Es importante tomar en cuenta que la diabetes muchas veces no da síntomas, ¿sí? Muchas veces el paciente tiene diabetes y no lo sabe y la diabetes se diagnostica a veces muy tarde cuando ya tiene el paciente algunas complicaciones. Sin embargo, uno de los o varios de los síntomas que son característicos de un aumento de la glucosa en sangre es que, por ejemplo, el paciente tenga mucha sed, que el paciente aumente la frecuencia y la cantidad en la que orina, que aumente el hambre y que aún aumentando el hambre o el apetito baje de peso, ¿sí? Y cansancio extremo, fatiga, se siente fatigado el paciente. Esos son los 5 síntomas principales o cardinales que nos hacen sospechar que un paciente pueda padecer diabetes. ¿Una persona que consuma mucho azúcar puede desarrollar la enfermedad? Como lo expliqué, no estrictamente el paciente que consume mucho azúcar va a desarrollar sí o sí diabetes. Sin embargo, si este paciente tiene un factor genético y además a eso le añadimos que la dieta es poco saludable y que es un paciente con sobrepeso, con obesidad y que además tampoco hace ejercicio, permanece sedentario, sí son factores que influyen y pueda aumentar la probabilidad de que a corto, mediano o largo plazo el paciente presente diabetes. Ahora, para saber si estoy con alguno de estos síntomas y aparte de eso tal vez de pronto tengo un antecedente hereditario y sospecho de que tengo diabetes, voy y me hago un examen y el examen sale elevado. ¿Qué sale elevado para decir hay sospecha de que tienes una diabetes en ese momento? En la química general o en los exámenes generales que se envían normalmente está la glucosa en ayunas, ¿sí? La glucosa en ayunas es un criterio que se toma en cuenta para hacer diagnóstico de prediabetes y de diabetes. Cuando la glucosa en ayunas se encuentra mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, consideramos que está en valor de diabetes. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico se necesitan 2 glucosas en ayunas o 2 de otras pruebas para poder confirmar el diagnóstico. Una vez que tengamos un diagnóstico confirmado, pues se realiza el tratamiento. Aquí viene la pregunta, ¿me realizo el tratamiento? ¿Esto es para controlar o para ya curar esta enfermedad? Bueno, lamento decirle a nuestra audiencia que la diabetes todavía no tiene cura, ¿sí? No es una enfermedad que tiene una cura, pero sí se puede controlar y se puede vivir sin ningún problema. Podemos llevar una vida normal con diabetes siempre y cuando tomemos en cuenta las consideraciones y los consejos y el tratamiento que nos da nuestro especialista. Hay personas que a veces se rehúsan a tomar un tratamiento sobre la diabetes. Dicen, no, es que yo me siento bien, es que no me pasa nada, y etcétera. Una persona que no tome tratamiento o que abandone el tratamiento o que se rehúsa a hacer un tratamiento, ¿qué pasa con esta persona? Cuando el paciente se rehúsa a utilizar un tipo de medicamento, ya sea insulina, que en algunos casos se necesita, que es sobre todo el medicamento que más se rehúsan a utilizar, o también en el caso de que se utilice medicación vía oral, pueden ocurrir complicaciones tanto agudas, es decir, graves, como complicaciones crónicas a largo plazo que también pueden afectar la calidad de vida del paciente. Como por ejemplo, en el paciente que requiere sobre todo una cantidad de insulina considerable para mantener en control la glucosa y no se coloca la insulina, puede terminar en una cetoacidosis diabética o lo que también denominamos que puede llevar a un coma diabético, ¿ya? Y dentro de las complicaciones crónicas, pues una diabetes mal controlada, no solamente porque no se toma la medicación, sino también porque no hace la dieta, no hace una dieta saludable y tampoco hace actividad física. La dieta y la actividad física son parte del tratamiento de la diabetes. Y si de no ser así, las complicaciones que pudiéramos tener en este paciente es afectación a la retina, es decir, estos pacientes pueden perder la visión, hay afectación a nivel cardiovascular, es decir, aumenta la probabilidad de que el paciente pueda presentar un infarto, hay afectación de la función renal, son pacientes que pudieran terminar después en diálisis
y además también puede haber afectación a los nervios, es decir, al sistema nervioso, que nos permite tener la sensibilidad. Y es por eso que muchos de los pacientes pierden la sensibilidad, sobre todo en la parte distal de las extremidades, y eso promueve después al pie diabético, tampoco hay una irrigación adecuada de los miembros y eso también hace que no haya una cicatrización adecuada y que luego tengamos que amputar extremidades. A veces muchas personas consideran que tal vez, como no tengo sintomatologías así muy puntuales, como por ejemplo usted habló de que de pronto tengo una herida y esa herida tal vez no cicatriza constantemente y puede llegar a una amputación en el caso de que no sea tratada en su momento, o tal vez si no me coloco las dosis adecuadas de insulina. Hay mucha gente que tiene como que ese temor que dice, ay, tengo diabetes y si ya me pongo insulina, yo soy una persona que me vuelvo estado agudo crónico. Entonces como que evitan a llegar a la insulina. Pero hay casos en que necesariamente tienen que recibir insulina para este tratamiento. Así es. La insulina es uno de los mejores medicamentos que se han hecho para la diabetes, ¿sí? Muchos de los pacientes llegan a la consulta pidiendo que no se les coloque insulina porque dicen, doctora, me voy a volver dependiente de la insulina. Pero no es que el paciente se vuelva dependiente de la insulina, es que la necesita. ¿Por qué? Porque como sabemos, la insulina que produce nuestro páncreas en condiciones normales es la que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Si el paciente no produce la suficiente cantidad de insulina, como es una de las causas que produce la diabetes, entonces, ¿cuál es la conducta que yo debo tomar? Colocarle la insulina que no está produciendo. Entonces, muchos de los pacientes requieren insulinoterapia desde su diagnóstico y muchos otros pacientes la requieren después a largo plazo. Empiezan con medicación vía oral, sin embargo, después las reservas pancreáticas de insulina no son suficientes y a largo plazo también hay que colocarles insulina. Eso es importante porque a veces, como yo le digo, porque he escuchado yo también que se rehusan a colocarse insulina, pero lo que usted nos está acotando de que es importante y que esta es como que actúa de manera más inmediata, por decirlo así, en pacientes que están a veces con estos episodios o eventos bastante complicados y creo que la insulina forma un rol importante. Usted hablaba un poco también del sedentarismo en las personas. Digamos que hay personas que somos sedentarias a veces porque estamos en la rutina del trabajo, porque estamos también en casa con los quehaceres, etc. Y aparte de eso, el estrés. El estrés puede llevar a una persona que se alteren los niveles de azúcar en la sangre y por ende pues me puede desarrollar esta diabetes. El estrés sí puede causar hiperglucemia, es decir, sí puede causar un aumento de los niveles de glucosa en sangre, porque cuando un paciente tiene un estrés físico o psicológico, se activan otra serie de hormonas que pueden hacer que aumente los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, como tal, que el estrés provoque ya como tal diabetes, no. Esta hiperglucemia que pueden presentar los pacientes al llevar o al tener un episodio de estrés, por lo general es pasajera, ¿sí? Ya sea por una enfermedad crítica, ya sea por un accidente, pudiera elevarse la glucosa y no significa que tengan diabetes. Pero si a esto le ahondamos que un paciente tiene carga genética, es decir, tiene antecedentes de diabetes en la familia, que es un paciente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, que no se alimenta bien y que vive constantemente estresado, todos esos factores influyen, sí, para que esa parte hereditaria que tenemos se exprese en diabetes. Pero el estrés como tal en sí que provoque diabetes, no. Muy bien. Y esto, para ir cerrando ya esta parte de la diabetes, esto tiene que ver mucho en que tengamos que nosotros saber cuál es nuestro estilo de vida, si estamos haciendo actividad física, si estamos teniendo sedentarismo, si tenemos factor hereditario, si se provoca de pronto porque tenemos malos hábitos alimenticios, porque al regresar de la pausa también es importante saber acerca de la obesidad. Y la obesidad, si está ligada o no está ligada a desarrollar una enfermedad como la diabetes. Esto nos va a seguir explicando nuestra querida doctora Samantha Zambrano, endocrinóloga. Pues si usted tiene preguntas, escríbanos. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos
con la doctora Samantha Zambrano hablando sobre la diabetes y obesidad. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la obesidad y esto hay que conocer también un poco si el sobrepeso causa diabetes y por qué hay que tomar en cuenta y considerar también esta parte, mi querida doctora. El sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para presentar diabetes. No es que todos los pacientes con sobrepeso y obesidad desarrollen diabetes, pero sí aumenta el riesgo. Hay que tomar en cuenta que la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad, no es solamente una condición, es considerada una enfermedad y una enfermedad que está atacándonos de forma importante y haciendo que se desarrollen otras enfermedades que pueden poner en peligro la vida. De hecho, de nuestra población en Ecuador, el 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Y de este 60%, el 45% es obeso. Entonces, es un dato importante a considerar. Así es, y esto son datos reales porque siempre se están haciendo estas estadísticas y es importante también nosotros conocer, doctora, acerca de si yo como mucho, ¿puedo volverme obeso? ¿Viene de por ahí tal vez el que una persona se convierta o tenga aumento de peso constante? No estrictamente el aumento del consumo de alimentos puede provocar obesidad, pero sí aumenta el riesgo. La obesidad también tiene un componente genético, aunque no se hable mucho de eso, pero sí. Hay genes que están involucrados en la presencia de sobrepeso y obesidad. Pero claro, si a eso también le añadimos que tenemos una vida poco saludable, que nos alimentamos mal, que de hecho no es necesario comer mucho para aumentar de peso. Podemos comer poco, pero un tipo de alimentación que no es saludable y además de eso no realizamos ejercicio físico, permanecemos sedentarios, pues sí aumenta el riesgo de padecer de sobrepeso o de obesidad. Y esto que usted comenta es verdad. A veces puedo decir, no, yo me alimento súper bien, pero a veces no solamente es alimentarme bien, sino que tal vez comer lo que a mí me gusta y pienso que tal vez estoy comiendo o alimentándome bien porque obviamente no tenemos un control nutricional o tal vez una guía nutricional en su momento y tal vez eso hace que digamos porque estoy aumentando de peso. Para enfatizar un poco respecto a eso, que las personas que tienen sobrepeso, existen diferentes tipos de índices de masa corporal, ¿no es cierto? Que esto lo hace cualquier médico también para saber en qué grado está y todo. Pero dicen, no, yo no tengo sobrepeso porque no me veo pronunciado, no tengo volumen. Pero hay personas que con textura de pronto por el tamaño te dicen, no, y tú ya tienes una alta demanda de sobrepeso y entonces es como que ahí uno cree que el sobrepeso es que una persona esté muy voluminosa. De hecho, el índice de masa corporal nos puede ayudar para identificar a un paciente con sobrepeso u obesidad, pero no es un específico, ¿sí? Porque le pongo un ejemplo. Digamos, usted tiene un paciente musculoso, con mucha masa muscular, que hace ejercicio habitualmente y entonces usted le saca la relación del índice de masa corporal y puede pasar que ese paciente tenga sobrepeso u obesidad de acuerdo al índice de masa corporal. Sin embargo, la ganancia de peso que tiene el paciente es a predominio muscular. Entonces, cuando nosotros denominamos sobrepeso u obesidad, más bien es el aumento de la grasa, ¿sí? De la grasa corporal, del tejido celular subcutáneo. Para eso existen otras medidas, otros índices también que se pueden tomar en cuenta, como el índice cintura-talla o el perímetro de cintura, el perímetro de cadera, ¿sí? Que nos ayudan también a determinar si un paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad. Muy bien. Ahora, una persona que sea un poco sedentaria y empiece a aumentar de peso, tal vez no haga ejercicio, ¿puede desarrollar otras enfermedades? Sí. El sobrepeso y la obesidad, de hecho, pueden hacer que el paciente o que los pacientes presenten múltiples enfermedades. Dentro de las más mencionadas, la hipertensión arterial es una importante, la resistencia a la insulina,
el aumento de grasa corporal provoca per se resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina puede derivar posteriormente en una prediabetes o en una diabetes. La obesidad también es causa o un factor de riesgo para presentar algunos tipos de cáncer. También puede provocar apnea obstructiva del sueño, ¿sí? También problemas cardiovasculares, aumenta el riesgo de infartos, no solamente cardíacos, sino también cerebrales. Y así podríamos pasar toda la mañana mencionando un montón de causas o de enfermedades producto del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué alternativas actualmente existen respecto al sobrepeso y obesidad en tratamiento? En cuanto al tratamiento, principalmente una nutrición adecuada y el ejercicio. Existen medicamentos ahora que se pueden utilizar para los pacientes con obesidad o con sobrepeso que ya han tratado con nutrición, con ejercicio y no pueden bajar de peso. Existen medicamentos que son muy buenos, de hecho, que se han utilizado no solamente para la obesidad, sino para pacientes con obesidad y diabetes. ¿Sí? Se ha comprobado, se han realizado estudios que estos mejoran el riesgo cardiovascular de los pacientes, mejoran también o disminuyen la probabilidad de que haya afectación a nivel renal o a nivel cardiovascular. Sin embargo, es importante mencionar que no esperemos que al acudir a la consulta el especialista le dé la panacea y en ese momento yo le doy la medicación y en ese momento va a bajar de peso. Yo puedo darle la mejor medicación que exista actualmente para bajar de peso, que en este momento son el semaglutide o el Ozempic, el Saxenda, que son medicamentos que se utilizan mucho ahora, pero si el paciente no lleva una dieta y no hace ejercicio, la pérdida de peso no va a ser una pérdida de peso importante y no se van a ver los resultados que el paciente espera. Además, el tratamiento para la obesidad es a mediano y largo plazo. No podemos ver resultados tan pronto, es decir, yo pongo la medicación ahora y ya la siguiente semana empiezo a ver cambios importantes. No, de hecho puede tomar de 1 año hasta 2 años para ver en realidad una pérdida importante de peso. Y una última pregunta, doctora, respecto a lo que muchas mujeres y hombres se preguntan. Si al tener obesidad o sobrepeso afecta en este caso la fertilidad en tanto el género masculino o femenino. Sí, el sobrepeso y la obesidad puede afectar la fertilidad tanto en el género femenino como en el masculino, porque se producen algunas alteraciones a nivel del eje hormonal que se encarga de la reproducción, ¿sí? Hay trastornos menstruales, pacientes que tienen sobrepeso o obesidad pueden presentar trastornos menstruales, falta de ovulación, es decir, si no hay ovulación no puede haber concepción. En el caso de los varones, incluso problemas con la cantidad de espermatozoides que son necesarios, además también no solo con la cantidad, sino con la morfología y la movilidad de estos espermatozoides. También hay que mencionar que además al tener sobrepeso u obesidad es mucho más difícil mantener una relación sexual. Así es, y estos son varias de las interrogantes que teníamos preparados para ustedes y que puedan ustedes conocer un poco. Es un tema bastante amplio, muy extenso, realmente lo hemos tratado de suprimir a lo más importante para que ustedes también se lleven ese beneficio de esta información que nos ha impartido nuestra querida doctora Samantha. Y por supuesto que aquí viene lo importante y esto nos va a decir la doctora. Cuando una persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, sospecha de diabetes, hay que automedicarnos, hay que hacer cosas que realmente vemos tal vez en redes sociales que no son comprobadas a nivel científico, o qué debemos hacer nosotros. Negativo, no hay que automedicarse. Mucha de la información que nosotros tenemos a través de la internet no es una información real, no es una información verídica. No hay medicamentos en este momento que puedan curar la diabetes de forma natural o que puedan hacer bajar de peso al paciente de forma natural. Lo ideal es que los pacientes que tienen estas características, que sospechan de que tal vez tienen diabetes, que tienen sobrepeso o obesidad y que tienen antecedentes
en la familia de diabetes, acudan al especialista, en este caso al endocrinólogo, que es el que le va a orientar para poderse hacer los exámenes que se deben hacer, se deben realizar para llegar entonces a un diagnóstico y tomar una conducta. Muy bien. Doctora, ¿nos puede usted comunicar dónde la podemos encontrar, sus redes sociales, algún número de contacto para aquellos que deseen tener un acercamiento con un especialista como usted? Claro, estamos en la clínica Santa Anita, clínica renombrada de nuestra provincia. Nos podemos encontrar también en Instagram, en doctora.samantaz_endocrino. Y el número de contacto 09 95 84 62 94. Así es. La doctora Samantha Zambrano, endocrinóloga de la clínica Santa Anita, y ya también dio su número de contacto y redes sociales para que ustedes puedan contactarla y tener un acercamiento directo para que tengan una consulta y pues puedan también decirle todas sus molestias o dolencias que tengan, pues, y por supuesto si desean tomar tratamiento, pues también ser guiado por un profesional. Es un placer haberla tenido en nuestro programa, doctora. Esperamos una próxima oportunidad conversar. El placer ha sido mío. Espero que todo lo dicho en esta entrevista pues les sea de utilidad a la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Muchas gracias. Y aquellos televidentes que ven Buena Salud, como siempre les recomiendo que nos pueden ustedes seguir en todas las redes sociales, @buenasaludS en Instagram. Ahí pueden ver todos los programas también, ver toda la información que impartimos diariamente, y también seguirnos en YouTube como TV Buena Salud. Dele me gusta, comente, compártalo, active la campanita para que le lleguen notificaciones cuando todos los días se suben estos videos, y también por supuesto en las redes del canal Majestad TV, ahí nos pueden encontrar siempre. Y gracias a aquellos que se conectan en Facebook, que mandan sus saludos, que siempre están al día con nuestras diferentes entrevistas y con nuestros médicos que hacen que este programa siempre salga al aire. Antes de despedirle, quiero decirle cuál era nuestra frase de hoy. Era: cuidar tu salud hoy es inventar en que exista un mejor mañana. Y también quería decirles que si ustedes desean oír mejor, pues Centros Auditivos OVI en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, entre Casa del Balón y SECAD, es la ubicación de ellos. El teléfono lo pueden encontrar en las redes sociales. Ellos están como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Así que los dejo con esta importante tienda, que ustedes puedan seguirlos, y por supuesto tienen audífonos para todas las edades, para niños, adultos, con inteligencia artificial y tecnología de vanguardia. Con esto sí nos vamos despidiendo y los dejo acompañados. Sigan en sintonía con Majestad TV.